Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, y siendo difícil, no es imposible, se puede. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario, cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. No nos descuidemos. En Guanajuato, México, en la localidad de San Miguel de Allende, existe un centro cultural que fue anteriormente, durante 9 décadas, una fábrica textil muy importante. La fábrica se inició en 1902 y cerró sus puertas en 1990. Fue una de las más importantes del país. El edificio fue construido por una compañía inglesa, tiene 12 arcos de cantera y puertas de hierro. En 2004, bajo el auspicio de don Francisco Garay y debido a la iniciativa de Christopher Fallon, Mary Rapp, Merry Calderoni y de Wayne Hughes, artistas norteamericanos que se instalaron en la ciudad, se abrieron los primeros talleres de lo que se convirtió en el importante centro cultural para las artes que es hoy en día. En algunos de los locales se pueden ver todavía las marcas de las máquinas textiles. En la actualidad, la fábrica La Aurora se ha convertido en un centro de arte y diseño que cuenta con más de 75 locales de artistas, galerías de arte, diseñadores y artesanos, tiendas de muebles de diseño, decoración, ropa, así como de antigüedades, joyerías, restaurantes, etc. San Miguel de Allende ofrece a sus habitantes y a los turistas que pasan por allí monumentos, edificios, plazas, calles coloridas y este magnífico centro cultural donde puede verse muchas veces a los propios artistas explicando su trabajo. Hablé con los artistas Edgardo Kerlegan, con Merry Calderoni, que además de ser artista es una de las creadoras del espacio, y con Alejandro Anaya. Inmediatamente después de los auspiciantes, la fábrica La Aurora y 3 de sus artistas en El cuento de la buena pipa en pintura, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Edgardo Kerlegan nació en Chiapas, tiene 55 años, se educó en México DF, estudió comunicación gráfica y tiene una maestría en artes visuales. Vivió un tiempo en Europa, estuvo en un monasterio griego ortodoxo y también residió un tiempo en Mendoza, en nuestro país. Ahora vive en San Miguel de Allende, tiene un estudio en Fábrica La Aurora. Comenta que su interés formal se centra en la expresión del rostro humano. Básicamente trabaja con 2 materiales, la carbonilla y la pintura acrílica. Edgardo Kerlegan. Yo estudié comunicación gráfica y luego hice una maestría en artes visuales. Y pues bueno, básicamente eso es lo que estudié. Desde el principio siempre mi sueño fue la obra de Caballete, mi fascinación, lo que hago. He hecho algunos murales por admiración a los grandes muralistas mexicanos, que son gran influencia en mi trabajo, pero salvo un par de ejemplos, en realidad mi trabajo es de Caballete. Desde el principio de mi carrera fui maestro. Siempre ni los buscaba, ¿sabes? Pero me llegaban jóvenes, me llegaban señoras que querían aprender y desde el principio se constituyó como un lugar para la reflexión, un lugar en donde tenía que hablar sobre mi trabajo, por supuesto, sobre el trabajo de estos alumnos
y hacer reflexiones al respecto. Soy un fascinado de la cultura china antigua, de básicamente Confucio, y toda esta creación de la pintura que no hace, sino sugiere. Y bueno, es una gran influencia en mi trabajo. Tenés un pensamiento zen. Sí, de hecho, muchos años di un taller de dibujo que le llamaba Taller de Dibujo Zen, en el que hablaba que el Zen no es una religión, es una filosofía, Claro. es un modo de vivir, es una forma de abordar la vida como más relajado, como más en la esencia, ¿no? Pero aunque transité un poco por el budismo, mi madre está muy metida, mi hermana, en esta filosofía. En realidad, yo me fui a vivir a un monasterio griego ortodoxo en este país, en Grecia. Es una república monástica que está bajo el protectorado griego. Y para mí fue el gran cisma, el gran cambio, ¿no? Hasta el momento en que yo me fui a vivir con ellos, mi pintura era académico, lo que había leído y asimilado de mis maestros, pero cuando me fui a vivir con estos monjes, entre otras cosas, una de las razones que me llevó a estar allá era que son gente que también hace arte, son pintores, ¿no? Estos íconos famosos, religiosos, son parte de su sobrevivencia, es decir, los hacen y los venden para mantenerse. Entonces me metí en estos talleres y dividí a los que ahí viven en dos tipos, los monjes pintores y los pintores monjes. Estos segundos son monjes que al margen de las actividades que su trabajo les diera, que el monasterio les exigiera, estaban comprometidos con la pintura sin el discurso del artista contemporáneo que quiere ser exitoso, que quiere vender, que quiere destacar. Ellos no firman su trabajo, ellos hacen lo que tienen que hacer, como se debe de hacer y de ninguna otra manera. Y sin embargo, ellos me enseñaron a que lo que realmente es importante no es la obra terminada. Es ahí está, es hermosa o no, se vende o no, es el proceso. La tarea creativa, la creación. Claro, Sí. claro, y cuando hablo con mis alumnos de esto, siempre les hago énfasis en esta meditación, en este momento de contemplación activa, si lo podemos decir, que el artista se guarda en sí mismo, pero al mismo tiempo está siendo productivo, ¿no? Su mano está poniendo carbón, pintura, etcétera. Creo que el color tiene mucho que ver con San Miguel de Allende, ¿sabes? San Miguel es una región donde empieza el desierto, ¿no? De aquí para el sur es lo que se llama Mesoamérica, el que es más verde, más húmedo, y de aquí para el norte es mucho más seco. Entonces el sol aquí es hermoso, los cielos son muy despejados la mitad del año, y yo ni siquiera vivo en San Miguel, vivo a media hora de San Miguel, en un rancho, y es un rancho que produce, ¿no? No es mío, yo nomás vivo ahí, pero se produce maíz y otras cosas. Cuando vivía en la Ciudad de México, incluso el tiempo que viví en Europa, mi trabajo era más gris y de repente también era más rojo, ¿no? Y creo que en ese tiempo, además era un hombre joven, entonces había más pasión, pero mi entorno era mucho más gris. Cuando vine aquí aparecieron estos azules y los ocres que le dan un poquito el énfasis. Vi obra tuya que, aunque sea de otro tiempo, temáticamente siempre está de alguna manera centrada en la figura humana. Mira, sí, para mí no hay opción B. Y esto fue desde el principio de mi carrera. Me acuerdo muy bien, para contestarte esta pregunta, un maestro en la academia
a quien llegué a decirle que tenía un problema y me dice, ¿qué pasa? Dije, es que no se me antoja ser abstracto, tal vez paisaje, tal vez aquello, pero yo necesito hacer rostros. Pues es como una obsesión, le dije. Me miró muy serio y me contestó y me dijo, ¿cómo eres burro? El, el, el discurso que él vio es que lo hacía desde adentro y él me cambió la palabra obsesión y me dijo, amigo, esa es tu pasión y lo haces bien. ¿Qué te preocupas? Síguele. Y bueno, ese fue el permiso que yo necesitaba tal vez. Mira, he viajado un poco, he conocido gente de muchas culturas, religiones, colores de piel, y siempre de una manera intuitiva y con los años un poquito más clara, como buscando qué tengo yo en común, qué tiene mi cultura en común con aquellos, ¿no? Y siempre, o por lo menos desde mi perspectiva, encontraba que había más en común que aquello que nos diferenciaba, ¿no? El color de piel, la vestimenta, el templo a donde se reza, tal vez eran un poco diferentes. Pero una vez que te ibas al seno de la familia, a las cosas esenciales, tenía yo bien claro que eran hermanos, que había más cosas en común. Y en eso he centrado toda la filosofía de mi trabajo. Es decir, dejo que los personajes emerjan sin saber, a veces pienso que va a ser un viejo y acaba teniendo cara de un jovencillo, a veces pienso que va a ser dama y acaba saliendo un hombre, a veces no pienso mucho y salen labios africanos, ojos asiáticos. Trabajás de memoria, esto que me estás diciendo me da la impresión de que no tenés, por un lado no tenés modelo vivo, por otra parte no trabajás con un referente, o trabajás con apuntes, fotografías, o te inspirás en algún periódico, en alguna foto que hayas visto en una revista. ¿Cómo surge esa imagen? Mira, yo creo que la respuesta es sí a ambas cosas. Los primeros años de producción, en la academia, trabajaba con modelo. Cuando podía le pedía a mis amigos, a la familia, ya me alucinaban, ¿no? Ya me veían llegar con el papel y decían, ahí me va a hacer un retrato. Después me enamoré de los grandes fotógrafos, Jean-Luc Sif, etcétera, y empecé a robarme sus imágenes, ¿no? A reproducirlas, siempre con alguna duda, ¿no? Porque estoy robándome, como dije, estas imágenes. Entonces empecé a hacer lo que llamé homenajes, ¿no? Homenaje a Jean-Luc Sif, homenaje a este pintor, a aquel otro, y después, poco a poco, empezaron a emerger personajes un poco de la memoria y un poco del momento. Es decir, tracé una línea que ni sé por qué pasó, a veces hasta por accidente. Pues esto parece un bigote y ya ponía tal, parece un sombrero. Entonces, dejo que emerjan. Ahorita ya tengo un par de años que decidí no usar ningún modelo, que dejo que los personajes emerjan. De hecho, esta serie que acabo de colgar aquí en mi espacio, cuando acabé estas 12 piezas y empecé a fotografiar para hacer el catálogo, le puse al catálogo esta frase: agosto 2019, estoy pintando con absoluta libertad. Y para mí fue, mi estimado Norberto, una cosa maravillosa, porque siempre tuve esta fantasía, ¿no? Que el artista tiene que ir buscando su estilo. Y siempre me preguntaba, ¿y cuál es este? ¿Y cómo está? Y yo sentía que no había tal cosa, ¿no? Por otro lado, hay una textura que hago con brochazos muy ordenaditos, muy cuidaditos, pero que no tienen nada que ver con la figura. La figura la hago primero o la hago después, o hago la figura y luego le pongo cuadros, etcétera. Y esto era completamente libre, estos cuadros, ¿no? Y
cuando empecé a dibujar estos rostros que emergían sin ninguna preocupación, sin ninguna guía, sin ningún modelo, como me preguntas, por primera vez encontré, aquí estoy, ya llegué a un lugar, lo cual no me hace pensar que ya estoy en la meta, sino que ya empecé, o sea, apenas me siento que estoy en el inicio. Yo trabajo en un lugar que se llama la fábrica La Aurora. Es una antigua fábrica de telares que dejó de operar como tal y hace aproximadamente 17, 18 años los dueños le rentaron a una artista un pequeño espacio para que pusiera su taller y ella atrajo a otros artistas y estos a otros y todos empezamos a trabajar para darnos a conocer. Hoy en día trabajamos aquí más de 100 artistas, es un espacio abierto para que la gente venga a disfrutar de nuestro trabajo, a tomarse un rico café. Hace un par de años, un alumno del Instituto Allende, una universidad donde donde impartimos la licenciatura en artes visuales, estaba con el discurso que quería pintar para su tesis los 12 apóstoles. Y bueno, buscaba por aquí, buscaba por allá. Él acabó abortando la misión, cambió por una serie de dibujos femeninos, de desnudos femeninos, y yo me quedé con el discurso de lo que habíamos investigado. Y dije, pues voy a hacer yo mis 12 apóstoles. Empecé a hacer algunas imágenes. Hace un par de años me robé de Peter Paul Rubens un santo, una pintura maravillosa y completo, y dije, me voy a basar un poco en este trabajo para hacer mis 12 apóstoles. Y le estuve dando vueltas, estuve haciendo diferentes dibujos, y no me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces monté una tela y dije, voy a relajarme un poquito, voy a hacer otra cosa y luego regreso. Tracé mis cuadros y empecé a dibujar el rostro del apóstol que iba a ir por ahí arribita, y luego me dio la gana de hacer otro rostro y luego otro, y entonces dije, aquí van los 12 en una sola pintura. Entonces, los 12 apóstoles en un solo trabajo. Así es. Y entonces cuando terminé esa pieza que te enseñé ahorita, que fue la primera, vino la idea, voy a hacer 12 pinturas, tal como lo había pensado, pero en las 12 pinturas van a estar los 12 apóstoles. Y ahí es donde nace este discurso más intencional, que quería que hubiera rostros africanos, que quería que hubiera ojitos asiáticos, narices europeas, incluso hay mujeres, hay niños, y ha pasado algo muy lindo, fíjate, porque estando aquí es un espacio al que la gente puede entrar libremente, y siempre les digo esto que te estoy comentando, que estos personajes emergen como llamando a una hermandad entre todos los seres humanos. ¿Y cómo se puede dar esto? Cuando entra aquí alguien de origen chino, por ejemplo, se los comento y les pido que busquen a alguien que se parece a alguien de ellos, a su padre, a su vecino, a su hijo, y yo no sé qué tanto sea cierto, pero salen corriendo. Sí, mira, él se parece a no sé quién, es como mi hijo. ¿Y sabes lo que yo siento con eso? Un gusto enorme, porque me doy cuenta que entonces está pasando, que la fantasía se está concretando, que gente de diferentes lugares, porque esa es una de las bellezas de estar en la Aurora, ¿no? Nos visita gente de la India, de Europa, de Sudamérica. Entonces, que vayan ellos y se encuentren en mi trabajo, mira, mano, yo no puedo encontrar mayor satisfacción. Vamos a terminar la entrevista, Edgardo, con una pregunta que sistemáticamente hago yo en mis notas. ¿Qué es esta? ¿Qué es el arte? ¿Tenés una definición para el arte? ¿Qué es el arte para vos? ¿Qué es el arte en general? Pues, ¿qué te puedo decir?
El arte tal vez sea vivir. El arte no es nada más el método o la técnica, eso es la pintura, la música, la escultura. El arte es que ese trabajo nos ayude a ser mejores personas, a estar mejor en comunión con las tres grandes elementos de la vida, que son el hombre frente al hombre, la sociedad, el hombre frente a sí mismo, que es ahí donde nace el arte, y el hombre frente a Dios. Merry Calderoni nació en Odessa, Texas, estudió arte en varias escuelas allí y se graduó en la Universidad de Texas. Vivió en diferentes países como Venezuela, Francia e Italia. Ha trabajado a lo largo de su vida en diferentes actividades, cosa que va a contar ahora en la nota. Al establecerse en México se convirtió en pionera al comenzar la transformación de la fábrica textil de San Miguel Allende en el centro cultural que es hoy en día. Trabaja tamaños grandes, utiliza diferentes materiales. Merry Calderoni. Mi esposo y yo llegamos aquí hace 18 años y pusimos un hotelito, un B&B, que todos los cuartos no son muy grandes. No tuve estudio, entonces yo pinto casi siempre en formatos muy grandes y yo tuve que empezar de encontrar un lugar por un estudio. La única lugar que yo sabía que estaba grande y que tuve espacios fue esta fábrica de la Aurora, pero el dueño quisiera venderlo como una fábrica. No quisiera, ¿cómo se dice?, rentar a gente pedacitos. Pero yo fui un día con mucho aspiración, I was a little afraid, un poquito tímida de preguntarle, y él era un español muy formal y muy alto. Y cuando yo llegué, él dijo, pero, ¿qué vas a hacer aquí todo el día? Y yo dije, no, es que yo solamente quiero pintar, necesito un espacio para pintar con luz, con ventanas. Y él me dijo, pero, ¿sola aquí todo el día pintando? Yo dije, sí, eso es un estudio, eso es nada más quiero. Entonces él dijo, venga el lunes y yo voy a decidir. Y en el próximo lunes yo vine y él dijo, bueno, voy a tratar por unos 2 o 3 meses. Y vamos a ver. Y me dio un precio y yo dije, ok, vamos a ver por 2 o 3 meses. Porque tú sabes, nosotros artistas a veces tenemos reputación que no va a pagar la renta. Voy a salir por Hawái o Argentina de aquí. So yo empezó, pero la verdad, yo estaba solita en este inmenso lugar. Yo tuve la suerte que tengo, mi espacio fue La Fragua. La Fragua fue un inmenso, muy, muy grande lugar con una fragua antiquidad, muy bonito, los pisos de 150 años, un lugar fabuloso. Y yo estaba aquí 9 meses antes que llegó otra gente, otros artistas. Pero yo no tuve la idea, no tengo la visión. Tengo que decir la verdad. La visión de este fabuloso lugar con 77 locales de cada cosa de alta categoría no fue mi idea. ¿Quién tuvo la idea originalmente? Ok, había... Bueno, el dueño y un señor que era arquitecto, y el arquitecto estaba viviendo cerca en un parte donde estaban trabajadores como gerentes de esta fábrica. Y él estaba alquilando un lugar y con el dueño, señor Paco Garay
Francisco Garay, ellos juntos hicieron esta idea y empezaron de cortar los lugares grandes entre más pequeños cuartos. Cuartos son más que cuartos, no sé cómo decir, pero cortaron en locales que gente puede manejar. Ahora es el número 1 lugar en San Miguel de Allende por visitarnos. Está un centro, se llama Centro de Arte y Diseño, y aquí hay locales de antiquities, de ropa, pero ropa hecho a mano, especial ropa. Hay lugares de joyas, hay lugares de muchas cosas que son de México, pero de galerías de puro arte o arte con unas poquitas cosas. Pero arte son, I don't know, yo no sé cuántos hay. Comprendo. O sea, sí están ocupados todos los locales, pero no son todos artistas. Hay diseñadores de ropa, de muebles, antigüedades, joyerías y también artistas, además de cafeterías y algunos restaurantes. Y se ha convertido sin ninguna duda en un centro turístico al que todo el mundo quiere visitar. Sí. Tu trabajo en general es de gran tamaño. Casi siempre. Y la temática va variando, porque he visto que a veces trabajas de modo abstracto, a veces trabajas de manera figurativa. ¿Cómo nacen esos trabajos? ¿Trabajás por series? ¿Trabajás simultáneamente a lo mejor las soldaderas y algo abstracto? ¿O cada cosa tiene su momento y su lugar y hasta que no se termina no comenzás otra cosa? ¿Cómo es? Es exactamente así de seria. Depende en lo que estoy interesada en el momento. Por ejemplo, cuando llegué aquí hace 18 años, casi 19 años, estaba tan interesada en las pirámides. Entonces fui a ver los que pude y tuve mucho interés en los murales y cómo quedó los colores, que no tuve pintura como tenemos nosotros. Está todo natural de insectos o de piedras o lo que sea. Y en algunas de estas pirámides los colores son brillantes todavía. Entonces yo empecé un grupo y yo hice el nombre. Yo hice el nombre, ¿cómo se llama? Mexcavaciones. Mexcavaciones es sobre los interiores, las texturas y colores que se encuentran. Y son muy sencillas, muy sencillas, pero con mucho textura. Yo hice este grupo como 2 o 3 años, tuve una exhibición aquí en el Museo Bellas Artes y después empezó otra serie y hizo otra serie y encontré las soldaderas. Eso fue otro que tuve que seguir y yo estudié como 1 año y medio sobre la historia y con esto seguí y uso muchas fotos de un profesional de este tiempo y todas estas fotos fueron en blanco y negro o sepia. Entonces todos mis cuadros fueron con estos colores, sino 2. Y en 2 yo puse un poquito de color. Y esto fue en el Museo de Querétaro, un museo bellísimo de 400 años de parte de una iglesia, bellísimo. Pero eso es como yo trabajo. Y seguí con otras series, pero estos 2 fueron los más conocidos. Ahora estaba pintando muchas otras series, ahora estoy estoy haciendo abstracto expresionista casi todo, algunas grandes, algunas medianas, y yo sé, algunos de los que me gustan mucho fueron Helen Frankenthal y Joni Mitchell y Elaine de Kooning. No pinto como ellos, no quiero hacer
como otra persona. A veces, tú quieres como yo empieza. Sí, A veces no sí. tengo idea de nada, sino como yo siento. Casi siempre está algo que yo quiero proyectar. Por ejemplo, un día yo puedo poner nada más que palabras que reír, feliz, cosas así buenas, nombres de niños o cosas de música, cosas así, nada más esto, o nombres de gente que yo amo, ¿no? Nada más. Y yo dejo, y eso es como yo empiezo, pero yo empezar con color. A veces yo empiezo poniendo piezas de otras obras, collage. Por ejemplo, en yo quito piezas de mis estudios de físico, de life drawing, manejando de figura. Entonces aquí está una cabeza y un brazo y eso. Aquí no se ve un cuerpo de una dama pintado y yo puse con pegamento. Ese es collage. Manos aquí, manos en collage. Y después yo pinto con los colores que este día yo quiero. Un día otro posible no me gusta. Pero tú puedes ver, yo dejo las palabras en los ciertos lugares. Aquí se ve, aquí es una cara, ojo. Hay muchas cosas que la persona que está mirando tienes que buscar. Entonces me gusta poner algo de interés que gente está buscando. Rápidos. Yo pinto con... De regreso. Adelante. Soy como una... Está bien. Yo pinto con unos grandes... Claro. Ese es el más pequeño, amor. Entonces yo empiezo y pinto muy, muy rápido. Muy rápido. Pero el próximo día yo vengo y posiblemente voy a poner 2 o 3 más capas. Pero en pintando hago rápido. La última que yo hice con palabras como shut up, cállate, habla, no más, es porque está demasiado gente hablando y es peleando de boca, de todos. Y yo puse muchas palabras malos y bravos y todo. Yo puse estos porque, no sé, no quiso poner nada. Hoy estoy en esta manera. Yo siento bien, estoy feliz y no tuve que mirar televisión. Cuando dice que no miró televisión o que trata de no ver televisión, se refiere a que las noticias del mundo en general son malas, independientemente de la pandemia o especialmente por la pandemia. ¿A qué se refiere? Los dos. Yo creo que hay problemas en cada... Yo no soy política, mi esposo sí es muy político, pero yo me siento que todo el mundo está en problemas ahorita con el pandémica y también con la comida, con ¿cómo se dice? La clima y con todos los gobiernos. No conozco su gobierno ni nada, pero hablando generalmente del mundo, hay mucho unrest, no sé cómo decir en español, pero no veo mucha felicidad en la televisión. ¿Cómo considera que va a ser el mundo en algún tiempo? ¿Es optimista, Merry? Sí. ¿O no? ¿Sí? No, yo sí. Yo tengo que estar optimista. Soy así, porque no sé qué va a pasar, pero yo creo que vamos un poquito más abajo, pero a veces vamos a levantar. Eso es lo que creo. Desde joven pintaba y toda mi vida
pintaba o hice algo en el mundo de arte, pero no estaba pintando cuadros desde chico hasta ahora. Yo fui en muchas otras cosas. Yo soy golfista tuve un handicap de 6 y jugaba mucho en Venezuela. Y también pintaba, pero no para vender, pintaba cositas y cosas. Y yo hice otras, yo soy profesional de látigos. Yo trabajaba en la universidad tocando mis látigos, pegando papeles y cigarrillos de la boca de mi... hizo varias cosas locas en la universidad y yo fui hasta estudiando arte también, pero esto fue para ganar dinero en la universidad y en Six Flags over Texas. Este es un lugar como Disneylandia. Y hizo muchas cosas, pero siempre atrasada era arte. Tuve compañía de haciendo papel a mano y todavía tuve otra compañía por 11 años de ropa, diseñadora de ropa. Hiciste de todo. ¿Verdad? Yo creo que sí, casi. Pero, y no estoy terminando buscando otras cosas. Estoy pensando en algo, quizás. Espérate, voy a enseñar. Eso es un látigo, ¿no? Sí. Eso es, haces mucho ruido. Lo sé. ¿Ok? Y yo hice por muchos años. Y yo estoy pensando en pintar con estos. Vamos a ver. No soy, siempre tengo ideas. Y vamos a ver, quién sabe. Vas a tener que utilizar un soporte muy fuerte para que el látigo no lastime demasiado, ¿no? El arte es algo que no es algo que está hecho o a veces está presente, que no está hecho, pero que empieza una sensación o una sensación a una persona que está mirando o oyendo, puede ser música, pero tienes que poner algo en su sensación. No sé muy bien mi español, but it's something you feel. And it can be music, it can be arte, it can be baile, it can be cualquier cosa que agarra a uno y agarra aquí. Yo creo que eso es arte. Sentimiento. Ya, sí, es un sentimiento fuerte. Alejandro Anaya nació en Torreón, en el estado de Coahuila, en el norte de México, en 1973. En arte es autodidacta, está radicado actualmente en la ciudad de San Miguel de Allende, expone sus trabajos en el estudio de Edgardo Kerlegan, disfruta de experimentar y combinar diferentes materiales y técnicas. Utiliza acuarela, tinta, acrílico, carbonilla, grabado y dibujo. Le gusta contar historias con su trabajo. Alejandro Anaya. La verdad es que yo empecé con esto desde que estaba muy pequeño. Es lo primero que recuerdo estar haciendo. Era obsesivo. La gente que me recuerda de pequeño es de la única manera que me recuerda. Yo tenía que estar dibujando, haciendo historietas, con lo que me encontraba, con un lápiz, con una pluma. Es algo que yo no sabía por qué. Después me di cuenta que era una necesidad de contar una historia, por eso hacía mis historietas. Y después se transformó en eso, en una manera de querer transmitir algo. ¿Cómo nace una obra tuya? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque ahí específicamente puedo decir que casi todas nacen con un buen café. Y bueno, ahorita en la pandemia casi no, pero
previo a la pandemia siempre era en algún café, ya sea en Monterrey o en la Ciudad de México, en ciudades donde yo vivía, ahora en San Miguel de Allende, pero siempre era en un café, bocetando y tratando de partir primero de algunos trazos y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente, qué me interesa decir con todo esto? ¿Y de qué manera? Como lo comentas, Norberto, ya sea con tinta, que es uno de mis medios favoritos, o a través de las acuarelas. Y luego ya meterse a los colores, ¿no? ¿Por qué colores cálidos? ¿Y qué quiero decir con esos colores cálidos? ¿Y qué quiero decir con estos colores fríos? Y rostros en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Por qué utilizas los fríos y por qué utilizas los cálidos? ¿Cuál es la intención en cada caso? Bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado y desde pequeño es esta idea del cambio. Veo la historia de mi país, de los otros países, y es muy notorio los cambios que hemos vivido en los últimos 40 años. Y para mí el utilizar estos contrastes, los azules, los colores fríos y ponerlos junto a los cálidos es una manera de hablar de cambio, de transformación, una visión que tenemos a veces muy fría, a veces muy estructurada del mundo y a veces una visión más cálida, más orgánica, más humanista del mundo, ¿no? ¿Y la imagen, el rostro, por qué? El rostro... ¿Has tenido etapas en las que la imagen era otra o siempre fue el rostro humano? Bueno, últimamente he estado experimentando con otras cosas, pero siempre ha sido el rostro humano. El rostro porque me encanta presentar, todo es de la imaginación, no dibujo gente que conozco, son rostros que tratan de representar algo. Y es el rostro, sobre todo empiezo siempre con los ojos, y va otra vez con esta idea de presentar una visión. Normalmente va del frío al cálido, porque esa es la visión que a mí me gustaría ver en mi país, en mi comunidad, en el mundo, esta transición de lo frío a lo cálido, a una visión que empieza desde lo que vemos a lo humanista, a la empatía. ¿Cómo nació ese trabajo que tenés atrás? ¿Cuál es el soporte que utilizaste? ¿Tela, papel? Bueno, en específico es un lienzo y empezó justamente así, empezó con los ojos, como empiezo todos los rostros, empieza y muchas veces, algo que no me había dado cuenta es, la mirada va a salir, a lo mejor muchas veces tiene que ver con el estado de ánimo que traigo en ese momento, ¿no? Y de ahí experimentar un poco con la técnica, por ejemplo, en este caso, con acrílico, pero después entrar con otros medios, darse permiso de entrar con otros medios como el carboncillo o como la tinta, que son cosas que uno va descubriendo en el camino, ¿no? ¿Son trabajos rápidos, trabajos muy elaborados? A mí me gusta trabajar muy rápido. Y como desde pequeño siempre me había gustado dibujar y terminar mi obra en ese momento, mi obra tiende a ser muy rápida. Y es la que más me gusta finalmente. Cuando me detengo y me pongo a trabajar demasiado en una obra, siento que sale muy rígida. No me gusta más trabajar de una manera rápida y muy espontánea. Rompes muchos trabajos, todo te sale bien. Cuando algo no te gusta, totalmente decís esto no me convence, lo dejás aparte para continuarlo en otro momento, rompes y empezás de nuevo, lo tapás y sobre eso trabajás otra obra. Sí, definitivamente. Cuando algo no me gusta, trato de darle un momento, lo dejo un tiempo me refiero a unas horas, regreso, si no me gusta, trabajo encima de esa obra. Me doy cuenta que es definitivamente algo que no me va a gustar. La influencia sobre tu obra, ¿podés reconocer alguna influencia de algún artista de la historia del arte?
¿podés reconocer la influencia, no sé, de algún dibujante de historietas, de algún personaje de historietas, ya que te gusta la idea de contar historias? ¿Eras lector de historietas cuando eras chico? ¿Lo haces ahora? ¿Ahora lees historietas? Claro, siempre, desde muy pequeño siempre fui lector ávido de historietas y por otro lado, siempre había visto artistas, no sabía quiénes eran desde pequeño, pero ya conforme fui creciendo me interesé mucho por sus procesos, conociéndolos. José Luis Cuevas es uno de ellos, me interesa mucho su proceso. Y hay dos argentinos específicamente que fueron como un trancazo cuando los descubrí. Carlos Alonso y Luis Scafati. Su trabajo me enseñó muchísimo cómo salir de mi rigidez. Ese trazo tan libre que tienen, yo creo que son de las cosas que más me ayudaron a definir mi propia obra. En cuanto a la historieta que preferías de aquellas que leías cuando eras chico, ¿cuál sería? ¿Algún personaje internacional? No sé, Batman, Tarzán, Superman, el Pato Donald. ¿Qué te interesaba especialmente? Bueno, me encantaba el Hombre Araña, me encantaba Batman, me encantaba lo que hacía Kino. Pues, yo me acuerdo que lo que hacía, el trazo, yo creo que Kino es uno de los responsables de que yo esté obsesionado con el dibujo con tinta y con las plumas fuente, que las compro así como junkie, siempre buscando un trazo diferente. Claro. Y esa manera de transmitir a través de los trazos, y digo, es una combinación. En el caso de Alonso y de Scafati, pues son trazos muy libres. En el caso de Kino, por ejemplo, son trazos muy, muy cuidadosos, con plumilla. Los dos han tenido mucho que ver en la forma en que a mí me gusta presentar mi obra. Cuando trabajas, ¿lo haces con música? ¿Lo haces en silencio? ¿Estás contactado con el mundo que te rodea? ¿Estás ausente? ¿Te vas del mundo? Bueno, me encanta esa pregunta, Roberto, porque sí, la música es una parte fundamental para mí. De hecho, en los cafés, como te comento, siempre traigo mis audífonos porque, y depende mucho del estado de ánimo. A mí me encanta la música clásica, pero también me gusta el jazz. Depende mucho de lo que esté haciendo. Si estoy haciendo algunos trazos, algunos bocetos, me gusta la música clásica porque me gusta escucharme pensar. Y cuando estoy experimentando y estoy haciendo algunos trazos libres, pues un poco más de jazz o algún otro tipo de música un poco más movida, ¿no? En algunos casos hasta rock. ¿Cuál es la última novela o el último ensayo, si es que lees, o la última biografía que hayas leído? ¿Qué es lo último que leíste que te impactó mucho y que recordás especialmente? Si es que sos lector, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo último que me impactó y me ayudó muchísimo en este camino del arte, porque no empecé, aunque desde muy pequeño me encantaba, en algún momento tuve que hacer un brinco. Yo soy comunicador, estudié comunicación en la universidad. Leer a Ken Robinson, un inglés que es una maravilla, pues se enfoca mucho a la educación. Su libro se llama El Elemento, y él habla mucho de un sistema educativo pues caduco, un sistema educativo que nace en la revolución industrial y que mucho a lo mejor de lo que traemos, nos falta arte, mucho más arte en nuestra educación, nos falta música, nos falta esta visión humanista, y me hizo darme cuenta de muchas cosas que traía yo preconcebidas o que había yo adquirido en una escuela, en un modelo tan rígido, escolar como el que teníamos en México en los 70s y en los 80s. Entonces, eso me ayudó mucho a abrir ciertas puertas en mi mente y decir, oye, ¿sabes qué? Esto necesito hacer esto. En la escuela me dijeron que no, pero ya aprendí que era un modelo y que ese modelo tenía un propósito. Entonces tengo que romper un poco con eso.
y eso me ayudó muchísimo. Bueno, yo estudié licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico en Monterrey. Ajá. Y fue sobre todo porque en México, en el norte de México, en aquel entonces, ser artista era como un hobby, digamos de alguna manera, ¿no? Desde chiquito yo decía, oigan, voy a ser pintor. Y me decían, no vas a ser pintor, eso sucede en otro mundo, con otras personas, Claro, claro. Eso no sucede aquí. Claro. Entonces, tomó mucho viajar, mucho ver procesos de otros artistas. Cuando descubrí que Kandinsky a sus 30 años dijo, bueno, ya no quiero ser abogado, quiero dedicarme a la pintura, también eso me ayudó muchísimo a tomar mis propias decisiones y decir, bueno, es que desde muy pequeño este era el camino que quería tomar. ¿Y en materia de arte sos autodidacta entonces? Sí, completamente. La manera en que lo empecé a abordar fue visitar muchos museos, comprar prácticamente un libro a la semana de algún artista que me gustaba. Así descubrí muchos de los artistas como Scafati, como Alonso. En la Ciudad de México entraba a las librerías de libros usados y si algo me llamaba la atención, lo buscaba, lo compraba y después veía su proceso. Y entraba entonces a las tiendas de arte y decía, oiga, deme eso, deme eso, deme eso. Y en el momento no sabía cómo lo iba a utilizar, pero decía, bueno, de alguna manera ese color lo tengo que aplicar, o esa acuarela, o ese acrílico extraño, lo voy a utilizar. Entonces fue mucho prueba y error, mucho experimento y mucho accidente, el decir, oye, esto es lo que me gusta. Entonces fue un proceso y ver artistas y decir, es que esa textura, esa paleta de colores, quiero aprender cómo se llega a algo como eso, ¿no? Pero fue experimentando, básicamente. Un camino que no se termina nunca, por suerte. Alejandro, ¿te importa lo humano, lo humanístico? ¿Cómo sentís que está el mundo? ¿Hacia dónde crees que vamos? Me preocupa un poco, Norberto, te soy muy sincero porque desde muy pequeño a mí me tocó ver pues países donde la represión, líderes autoritarios, y yo en algún momento pensé que estábamos enderezando un poco el camino y yo siento que empezamos a dar una vuelta en U, diríamos, otra vez a regresar a esto. Veo Estados Unidos, me preocupa que aún con todo lo que hemos visto en Estados Unidos tenga una posibilidad de reelegirse alguien como Donald Trump, no queriendo meterme demasiado en la política, pero me preocupa muchísimo que todavía tenga un 35-40% de personas que quieran votar por él. La situación en Brasil, la situación en algunos países de Europa, me preocupa un poquito, me preocupa la reacción de algunas personas a la pandemia, ¿no? En lugar de tener una reacción de empatía y de decir, cuidémonos todos, veamos por nuestro vecino, empecemos a darle un giro a nuestra manera de pensar y hagamos lo que hagamos nosotros, démonos cuenta que le afecta a los demás. Vemos, como comentábamos, una división política que ya se volvió irracional, porque dices, bueno, es que yo soy de este lado de la política y ese lado incluye el desconocer completamente la ciencia y la salud. Entonces, como un discurso político, no voy a usar una mascarilla, por ejemplo. Claro. Y dices, bueno, eso es política, pero tiene que ver con tu salud también. Y me preocupa que esas dos ahorita estén pegadas. Entonces, creo que el arte es una buena manera ahorita de tratar de inyectar un poco de empatía, de tratar de despertar un poco la conciencia. Sería o habría sido, no sé cómo utilizar el tiempo de verbo, podría haber servido para hacernos entender de una vez por todas que
podemos manejarnos de forma fraterna en lugar de seguir teniendo las aguas tan divididas. Veremos cómo evoluciona. Decime, por favor, si quisieras agregar algo. Alejandro, ¿querés decir algo especialmente que te gustaría compartir con el público de mi programa, del cuento de la buena pipa en pintura? Estaba mucho de lo que descubrí hace 5 años, fui a Buenos Aires, descubrí cosas maravillosas sobre Argentina. Estoy muy agradecido con Argentina porque en cuanto a cine, en cuanto a arte, a mí en lo personal me ha dado muchísimo. Y bueno, que como comentabas, creo que no estamos a tiempo de que esto sea la oportunidad de unirnos contra un enemigo común, que es este virus, que hagamos a un lado nuestras diferencias y que el arte a lo mejor sea una de las cosas que nos una, ¿no? A lo mejor suena demasiado, suena como una ilusión, pero bueno, pues espero que esto sea... Es una expresión de deseo, sin ninguna duda, más que una posibilidad, por ahora es una expresión de deseo que ojalá se cumpla, ¿no? Que ojalá se cumpla. Vamos a terminar con una pregunta que hago sistemáticamente en mis entrevistas. Alejandro, decime si tenés una respuesta para esta pregunta. ¿Qué es el arte? El arte es la expresión de los sentimientos, creo yo. Para mí es la manera de expresar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Cuando la entrevisté a Anaya todavía no había fallecido el humorista, sociólogo casi inolvidable que fue Joaquín Lavado Quino, uno de los artistas que Anaya admira. Les cuento que habrán disfrutado de lo narrado por los artistas entrevistados, de su trabajo, de las imágenes de la hermosa ciudad que es San Miguel de Allende y de ese centro cultural importante que es Fábrica La Aurora. Nos vemos la semana que viene. Les agradezco estar ahí. Recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.